Mecánico. Ayuda a un hombre sin saber que era Gustavo Petro, y su vida cambia para siempre. Es indignante. Mientras los poderosos viven en sus mansiones y los políticos prometen cambios que nunca llegan, miles de colombianos como Javier se levantan cada día con las manos callosas y el estómago vacío, luchando por sobrevivir en un sistema que parece diseñado para mantenerlos siempre abajo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la honestidad y el trabajo duro rara vez son recompensados en nuestra sociedad? Esta es la historia de un hombre que desafió esa injusta realidad. Javier nunca imaginó que un simple acto de bondad cambiaría su destino para siempre. Un mecánico honesto y trabajador, con las manos manchadas de grasa pero el corazón limpio, que siempre ayudaba a quien lo necesitara, sin importar si podían pagar o no. Aquella mañana lluviosa en Bogotá, mientras luchaba por mantener a flote su pequeño taller en uno de los barrios más humildes de la ciudad, un hombre de aspecto sencillo llegó con el auto averiado. Parecía tener prisa, pero Javier no preguntó mucho, solo hizo lo que mejor sabía hacer: ayudar. Lo que Javier no sabía era que aquel hombre no era un cliente cualquiera, era nada más y nada menos que Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y lo que él hizo aquel día, sin esperar nada a cambio, se convertiría en el inicio de la mayor oportunidad de su vida y en un símbolo de esperanza para miles de trabajadores olvidados. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios de Bogotá cuando Javier empujó la pesada reja de su taller mecánico y la levantó con el mismo esfuerzo con el que había cargado su vida entera. Aquel pequeño negocio, ubicado en una de las tantas calles bulliciosas de la capital colombiana, era su refugio, su lucha diaria y su orgullo. No tenía un letrero llamativo ni una fachada moderna, pero todos en el barrio sabían que ahí se encontraba un hombre trabajador y de palabra. Javier tenía poco más de 40 años, con la piel curtida por el sol y las manos marcadas por la grasa y el esfuerzo. Desde los 16 había aprendido el oficio de su padre, quien siempre le decía que la mecánica no solo se trataba de motores, sino de confianza. Cuando un cliente te deja su coche, te está dejando una parte de su vida, le repetía su viejo, un hombre que había huido de la violencia en el campo para buscar un futuro mejor en la ciudad. A lo largo de los años, Javier había visto cómo muchos talleres mecánicos engañaban a la gente, inventando fallas inexistentes o cobrando precios absurdos. Pero él no era así. Su lema era claro: el dinero importa, pero la dignidad de un trabajador vale más. Esta filosofía le había ganado el respeto de su comunidad, aunque también significaba que a menudo llegaba a fin de mes con lo justo para alimentar a su familia. La vida en Colombia no era fácil para personas como Javier. La economía fluctuaba constantemente, los precios subían mientras los salarios se estancaban, y la brecha entre ricos y pobres parecía crecer cada día más. Javier lo veía en las calles, lo sentía en su bolsillo, lo escuchaba en las conversaciones de sus clientes. Todos luchaban, todos sobrevivían apenas, todos mantenían la esperanza de que algún día las cosas cambiarían para mejor. Aquella mañana de martes, el cielo de Bogotá amenazaba con lluvia, como si reflejara el ánimo general del barrio. Javier había llegado especialmente temprano, porque necesitaba terminar el arreglo de una vieja camioneta que pertenecía a don Efraín, un campesino que vendía verduras en el mercado local. Sin esa camioneta, don Efraín no podía transportar sus productos, y sin productos, su familia no comía. Este país está diseñado para que los pobres sigamos siendo pobres, pensaba Javier, mientras trabajaba en el motor de la camioneta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la radio que siempre mantenía encendida en un rincón del taller. El locutor hablaba sobre una nueva iniciativa del gobierno para apoyar a los pequeños empresarios. Nueva iniciativa del presidente Petro busca impulsar a los pequeños negocios con créditos y capacitación, anunciaba el locutor con entusiasmo. Javier no pudo evitar soltar una risa
risa amarga. Había escuchado anuncios similares durante años, promesas que nunca llegaban a materializarse para gente como él. Los programas de apoyo, los subsidios, los créditos, todo parecía quedar atrapado en la burocracia o desviado por la corrupción antes de llegar a quienes realmente lo necesitaban. Que me avisen cuando uno de esos programas llegue realmente al barrio, murmuró para sí mismo, ajustando una tuerca con fuerza. Antes de continuar con esta increíble historia que te dejará sin palabras, te invito a que compartas en los comentarios. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin saber quién era realmente? Tu experiencia podría inspirar a otros. No olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte historias tan impactantes como esta. Ahora, sigamos descubriendo cómo un acto de bondad puede cambiar el rumbo de toda una vida. Aquella mañana, mientras preparaba sus herramientas y encendía la vieja radio que siempre lo acompañaba, Javier escuchó la voz de un locutor comentando sobre los problemas económicos del país y las promesas del gobierno para ayudar a los pequeños empresarios. Soltó una risa amarga. Siempre prometen, pero nunca llega nada a los barrios, murmuró, limpiándose las manos con un trapo desgastado que alguna vez fue blanco. No pasó mucho tiempo antes de que llegara su primer cliente del día. Era don Hernando, un taxista de la zona, quien bajó de su destartalado taxi amarillo con la cara llena de preocupación. «Javier, hermano, otra vez me está fallando la transmisión», dijo, palmeándole el hombro. «Y con este tráfico infernal, si no arreglo el coche hoy, mis hijos no comen mañana». Javier sonrió con comprensión. Conocía bien esa angustia, la había vivido en carne propia muchas veces. «No te preocupes, don Hernando, déjamelo a mí, te haré un precio justo». Se agachó y comenzó a revisar el vehículo. Entre tornillos sueltos y mangueras desgastadas, notó la falla de inmediato. Podría arreglarla rápido, pero sabía que el hombre no tenía mucho dinero, y como en muchas otras ocasiones, decidió cobrarle solo por las piezas, sin añadir mano de obra. Mientras trabajaba, una niña del barrio, Lucía, se acercó con su bicicleta, sosteniendo la llanta trasera desinflada. «Don Javier, ¿me puede arreglar la llanta? Mi papá dice que le paga el viernes cuando cobre». Javier miró a la pequeña y sonrió. El padre de Lucía había perdido su empleo hacía meses y sabía que estaban pasando por momentos difíciles. «Claro, princesa, tráela para acá». Tomó el parche y la bomba de aire, y en pocos minutos la bicicleta estuvo lista. Lucía, con una sonrisa de oreja a oreja, le dio un abrazo rápido antes de salir pedaleando. Eran casi las 11 de la mañana cuando Javier escuchó el inconfundible sonido de un motor fallando. Levantó la vista y vio un sedán negro, modesto pero bien mantenido, que se detenía frente a su taller con un ruido extraño en el motor. El coche dio un par de sacudidas antes de apagarse por completo. Del vehículo bajó un hombre de mediana edad, vestido de manera sencilla, jeans, una camisa azul sin planchar y una gorra que le cubría parte del rostro. No tenía la apariencia de alguien adinerado o importante, sino más bien de un profesor universitario o un funcionario de rango medio. «Buenos días», saludó el hombre acercándose a Javier. «Parece que tengo problemas con el coche. Estaba funcionando bien hasta hace unos minutos, pero de repente comenzó a fallar». Javier se limpió las manos en el pantalón y se acercó al vehículo. «Buenos días, señor. Déjeme echarle un vistazo». Notó algo extraño antes de que fallara. Algún ruido, humo, algo. El hombre negó con la cabeza. Solo comenzó a perder potencia y luego se detuvo. «Tengo una reunión muy importante y no puedo llegar tarde». Javier asintió y abrió el capó del coche. Después de una rápida inspección, identificó el problema. La bomba de combustible estaba fallando y había un cable suelto en el sistema de ignición. «Es la bomba de combustible y un cable del sistema de ignición», explicó. «La bomba necesitará ser reemplazada eventualmente, pero puedo hacer un arreglo temporal que le permitirá llegar a su reunión. El cable puedo fijarlo ahora mismo». El hombre pareció aliviado. «Te lo agradecería mucho». «¿Cuánto tiempo tomaría?» «Unos 20 minutos, más o menos», respondió Javier, ya buscando las herramientas necesarias. Mientras trabajaba,
Notó que el hombre observaba con interés el pequeño taller. ¿Es suyo este negocio?, preguntó el desconocido. Sí, señor. Lo heredé de mi padre y lo he mantenido como he podido. No es gran cosa, pero es honrado. El hombre asintió, pensativo. Cada vez es más difícil encontrar negocios familiares como este. La mayoría han sido reemplazados por grandes cadenas. Javier suspiró mientras ajustaba el cable. Es verdad, cada mes cierran varios talleres en el barrio. Los impuestos son altos, las refacciones cada vez más caras, y las grandes empresas nos dejan sin clientes. Pero seguimos aquí, luchando. El hombre se apoyó contra la pared del taller, observando a Javier trabajar con habilidad y precisión. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad e interés genuino que no era común en los clientes apurados de la ciudad. ¿Y su familia? ¿También participan en el negocio?, preguntó el hombre. Javier sonrió mientras ajustaba una pieza. Mi hijo mayor, Santiago, viene después de la escuela. Tiene 15 años y ya sabe casi tanto como yo. Mi esposa, Carmen, lleva las cuentas. Somos un equipo. Es admirable mantener un negocio familiar en estos tiempos, comentó el hombre. Javier se detuvo un momento y miró al desconocido. Disculpe que se lo diga, señor, pero usted no habla como la mayoría de mis clientes. Se nota que es educado. ¿A qué se dedica? El hombre sonrió levemente. Trabajo para el gobierno. Nada importante. Realmente. Javier asintió sin darle mayor importancia y siguió con su trabajo. En el barrio había muchos funcionarios de rango medio, personas que habían logrado estudiar y conseguir trabajos estables, pero que seguían siendo parte del pueblo. No era raro que sus coches se averiaran en estas calles. Mientras trabajaba en el motor, Javier encendió una pequeña radio que tenía en su mesón de herramientas. Sonaba una noticia sobre una protesta de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad. Estos pobres no piden mucho, comentó Javier, refiriéndose a los manifestantes. Solo quieren trabajar en paz, sin que la policía los persiga. Mi cuñado es vendedor ambulante y cada día es una lucha para él. El hombre escuchaba atentamente, como si cada palabra de Javier fuera importante. ¿Y cree que el gobierno actual está haciendo algo para ayudarlos?, preguntó. Javier se encogió de hombros sin dejar de trabajar. Mire, señor, yo no entiendo mucho de política. Sé que el presidente Petro habla de ayudar a los pobres, y eso me parece bien. Pero a veces siento que entre lo que dicen arriba y lo que llega abajo hay un abismo. Es como si habláramos idiomas diferentes. El hombre asintió, como si estuviera procesando profundamente las palabras del mecánico. Es interesante lo que dice. ¿Podría darme un ejemplo concreto? Javier conectó un cable y continuó. Por ejemplo, anuncian créditos para pequeños negocios. Suena bien, ¿verdad? Pero cuando uno va a solicitarlos, te piden 1000 documentos, garantías que no tenemos, historiales crediticios perfectos, o te dicen que tienes que estar formalizado, pagar impuestos que te dejarían sin ganancias. Al final, esos créditos solo los consiguen quienes menos los necesitan. Mientras hablaba, Javier notó que el hombre lo miraba con una intensidad extraña, como si cada palabra estuviera quedando grabada en su mente. Es admirable, comentó el hombre. ¿Y el gobierno? ¿No les ha ayudado con algún programa de apoyo a pequeños empresarios? Javier soltó una risa breve mientras continuaba trabajando. ¿El gobierno? Con todo respeto, señor, los programas nunca llegan a gente como nosotros. Siempre se quedan en el camino o benefician a quienes tienen contactos. Yo he aplicado 3 veces a créditos para pequeños negocios y nunca me los han aprobado. El hombre frunció el ceño, visiblemente preocupado por lo que escuchaba. Eso no debería ser así. Las políticas están diseñadas precisamente para ayudar a personas trabajadoras como usted. En el papel todo se ve bonito, respondió Javier sin dejar de trabajar. Pero la realidad es otra. Aquí en el barrio todos somos invisibles hasta que llegan las elecciones. Una conversación sincera se desarrolló mientras Javier trabajaba en el coche. El hombre hacía preguntas sobre el barrio, sobre cómo vivían, sobre los problemas diarios que enfrentaban. Y Javier, sin saber quién era realmente su interlocutor, hablaba con total honestidad. Lo que más me duele no es la pobreza, confesó Javier en un momento. Es la injusticia, ver cómo mis vecinos trabajan de sol a sol y aún así
no logran salir adelante. Ver cómo los niños como Lucía, la de la bicicleta, tienen que conformarse con escuelas sin recursos, mientras los hijos de los ricos reciben educación de primera. El hombre guardó silencio por un momento, visiblemente afectado por las palabras del mecánico. «¿Y qué haría usted si pudiera cambiar algo?», preguntó finalmente. Javier detuvo su trabajo por un momento y miró directamente al hombre. «Yo no sé de política, señor, pero sé de trabajo. Crearía oportunidades reales, no limosna. Daría créditos justos a quienes realmente trabajan, no a quienes tienen palanca. Y sobre todo, escucharía a la gente, a los que vivimos la realidad en carne propia, no a los que hablan desde oficinas con aire acondicionado sin haber pisado nunca un barrio como este». El hombre asintió, con una mirada que Javier no supo interpretar. «Hábleme más de esos créditos que mencionó», pidió el desconocido. «¿Qué problemas específicos tuvo cuando intentó solicitarlos?». Javier soltó el destornillador y se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. «La primera vez que fui a solicitar un crédito para ampliar el taller, me pidieron una garantía equivalente a 3 veces el valor del préstamo. ¿De dónde iba a sacar yo algo así? La segunda vez me dijeron que necesitaba estar formalizado, pagar impuestos que se llevarían casi la mitad de mis ganancias. Y la tercera vez me rechazaron porque no tenía un historial crediticio suficiente. Es un círculo vicioso. Para conseguir crédito, necesitas haber tenido crédito antes». El hombre tomó nota mental de cada palabra, asintiendo ocasionalmente. «¿Y sus vecinos han tenido experiencias similares?». Javier retomó su trabajo en el coche, conectando algunos cables. «Todos, señor. Doña Marta, la de la tienda de la esquina, quería ampliar su negocio y le pasó lo mismo. Don Jaime, el carpintero, necesitaba comprar maquinaria nueva y no pudo conseguir financiación. La señora Consuelo, que hace los mejores tamales del barrio, quería abrir un local y tuvo que desistir. Aquí todos luchamos con las uñas, sin apoyo de nadie. ¿Y los funcionarios locales? ¿El alcalde? ¿Los concejales?», inquirió el hombre. Javier soltó una risa amarga. «Aparecen solo en campañas electorales. Prometen el cielo y la tierra, y luego desaparecen. El último que vino por aquí prometió pavimentar las calles del barrio. Eso fue hace 3 años, y mire cómo sigue todo». Señaló hacia la calle llena de baches y charcos. El hombre observó la calle a través de la puerta abierta del taller. Era evidente que el barrio había sido olvidado por las autoridades durante mucho tiempo. «Es injusto», murmuró el hombre, más para sí mismo que para Javier. «La vida es injusta, señor», respondió Javier, «pero nosotros seguimos adelante. No nos queda de otra. Si esperamos a que alguien venga a salvarnos, nos morimos esperando». Mientras continuaban conversando, una mujer mayor se acercó al taller. Era doña Esperanza, una vecina que vendía arepas en la esquina. «Javier, hijo, ¿podrías echarle un vistazo a mi carrito de arepas? La rueda volvió a aflojarse y no puedo moverlo bien». «Claro, doña Esperanza. En cuanto termine con este coche lo reviso», respondió Javier con una sonrisa amable. La mujer notó al desconocido y lo saludó cortésmente antes de marcharse. El hombre observó toda la interacción con interés. «Parece que usted es más que un mecánico en este barrio», comentó. Javier se encogió de hombros. «Aquí todos nos ayudamos. Es la única forma de sobrevivir. Yo arreglo los carros y carritos. Don Pedro el fontanero arregla las tuberías cuando se rompen. Doña Esperanza a veces me trae arepas cuando sabe que no he comido. Es una pequeña comunidad». El hombre guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando toda esta información. «Ustedes han creado su propio sistema de apoyo mutuo», observó. «Por necesidad, señor. Cuando nadie te tiende la mano, aprendes a sostenerte con tus propios brazos, y si puedes, a sostener también a tu vecino». Finalmente, después de 20 minutos de trabajo intenso, Javier cerró el capó del coche. «Listo, señor. Esto debería permitirle llegar a su reunión sin problemas, pero le recomiendo que haga revisar la bomba de combustible lo antes posible. Es un arreglo temporal». El hombre sonrió, visiblemente agradecido. «¿Cuánto le debo?». Javier hizo un rápido cálculo mental. El arreglo normal costaría al menos 80,000 pesos colombianos, pero el hombre parecía una buena persona y se veía preocupado por llegar a tiempo a su reunión. «Con 40,000 estamos bien»,
respondió Javier. El hombre lo miró sorprendido. ¿Está seguro? Me parece muy poco por el trabajo que ha hecho. Javier se encogió de hombros. Es un arreglo temporal, no definitivo. Además, todos pasamos por momentos difíciles. Si puedo ayudar, lo hago. El hombre observó a Javier con una mezcla de admiración y curiosidad. Luego, para sorpresa del mecánico, extendió su mano. Mi nombre es Gustavo. Javier, respondió el mecánico, estrechando la mano del desconocido sin darle mayor importancia al nombre. El hombre pagó los 40,000 pesos y antes de subir al coche sacó una tarjeta de su bolsillo. Javier, me gustaría hablar más con usted. ¿Podría llamarme a este número en los próximos días? Javier tomó la tarjeta y la miró distraídamente, sin prestarle mucha atención. Solo vio un número telefónico y un nombre, Gustavo. Claro, señor, si tiene más problemas con el coche, aquí estamos para servirle. El hombre sonrió enigmáticamente. No es por el coche, es por lo que hemos hablado. Creo que su voz debería ser escuchada. Javier, confundido, asintió por cortesía. El hombre subió a su coche. Lo encendió, funcionaba perfectamente ahora, y se marchó. El mecánico guardó la tarjeta en su bolsillo sin darle mayor importancia y continuó con su día de trabajo. Para él, había sido solo un cliente más, quizás un poco más interesado en conversar que la mayoría, pero nada extraordinario. Esa misma noche, mientras cenaba con su esposa y sus 2 hijos en su modesta casa, Javier encendió el televisor para ver las noticias. Y fue entonces cuando su corazón dio un vuelco. En la pantalla apareció el presidente Gustavo Petro, dando un discurso sobre la importancia de apoyar a los pequeños empresarios. Javier se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino hacia su boca. Era el mismo hombre al que había ayudado esa mañana. ¿Estás bien, amor?, preguntó su esposa, preocupada por su repentina palidez. Es él, murmuró Javier señalando la pantalla. El hombre del coche averiado. Era el presidente. Su esposa lo miró incrédula. ¿Qué dices? ¿El presidente de Colombia en nuestro barrio? ¿En tu taller? Javier sacó la tarjeta que el hombre le había dado. Ahora la miraba con atención y notó lo que antes había pasado por alto. No solo tenía un número de teléfono y el nombre Gustavo, sino también un pequeño escudo de Colombia en relieve. ¡Dios mío!, fue todo lo que pudo decir. Esa misma noche, con manos temblorosas, Javier llamó al número. Para su sorpresa, quien contestó fue un asistente presidencial que parecía estar esperando su llamada. Señor Javier, el presidente Petro me pidió personalmente que estuviera atento a su llamada. Le gustaría invitarlo al Palacio de Nariño mañana a las 10 de la mañana. ¿Sería posible? Javier apenas pudo responder afirmativamente, sintiendo que vivía un sueño. La noticia se esparció como pólvora por el barrio. Al día siguiente, antes de que Javier partiera hacia el Palacio de Nariño, decenas de vecinos se reunieron frente a su casa. Algunos le daban palmadas en la espalda, otros le entregaban papeles con peticiones para el presidente. Todos veían en él una oportunidad, una voz para ser escuchado. No prometo nada, les decía Javier, abrumado. Solo voy a hablar con él. Pero en su corazón sentía una responsabilidad enorme. Ya no era solo Javier el mecánico. Ahora representaba las esperanzas de toda su comunidad. Cuando llegó al Palacio de Nariño, vestido con lo mejor que tenía, una camisa limpia y un pantalón sin manchas de grasa, Javier se sintió completamente fuera de lugar. Los guardias, los asistentes, los lujosos pasillos, todo parecía de otro mundo, pero entonces el presidente Petro apareció y lo saludó con la misma sencillez con la que habían hablado en el taller. Javier, gracias por venir, dijo, estrechando su mano. Quiero que sepa que nuestra conversación de ayer me impactó profundamente. El mecánico, aún nervioso, asintió en silencio. Lo invité porque quiero escuchar más, continuó el presidente. No de los políticos, no de los asesores, sino de personas como usted, que viven la realidad día a día.
Quiero que me ayude a entender qué podemos hacer mejor. Y así, en una sala que normalmente estaba reservada para ministros y dignatarios extranjeros, Javier, el mecánico de barrio, comenzó a hablar. Habló de las dificultades para mantener un pequeño negocio, de los trámites imposibles, de la corrupción que se comía los recursos antes de que llegaran a quienes los necesitaba. Habló de sus vecinos, de la falta de oportunidades, de la desigualdad que veía todos los días. Y para su sorpresa, el presidente no solo escuchaba, sino que tomaba notas. Lo que usted me describe, dijo Petro después de casi una hora de conversación, no es lo que mis asesores me dicen. Ellos me hablan de estadísticas, de porcentajes, de informes. Usted me habla de personas reales, de problemas reales. Entonces, el presidente hizo algo que Javier jamás hubiera imaginado. Quiero proponerle algo, dijo Petro. Estamos formando un consejo consultivo para nuestras políticas de apoyo a pequeños empresarios. No quiero solo políticos y economistas. Quiero gente como usted, que conoce la realidad. ¿Le interesaría participar? Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Él, un simple mecánico, asesorando al gobierno nacional. Señor presidente, yo no sé de política, solo sé de motores y de trabajo duro. Petro sonrió. Precisamente por eso lo quiero en el consejo, Javier. Porque no necesitamos más políticos. Necesitamos gente que entienda el trabajo duro. Javier pensó en su taller, en su familia, en sus vecinos. Si aceptaba, tendría que dividir su tiempo, reorganizar su vida, pero también tendría la oportunidad de ser una voz para todos aquellos que, como él, habían sido invisibles para el sistema durante tanto tiempo. Acepto, señor presidente, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero seguir siendo mecánico, no quiero convertirme en político. Petro asintió, respetando su decisión. Así será, Javier. Y ahora, ¿qué le parece si formalizamos esto con un anuncio público? La propuesta tomó a Javier por sorpresa. Una cosa era participar en un consejo consultivo y otra muy distinta, aparecer públicamente junto al presidente. Temía lo que pudieran pensar sus vecinos. Temía convertirse en alguien diferente. ¿Un anuncio público? No sé si estoy preparado para eso, señor presidente. Petro lo miró con comprensión. Entiendo su preocupación, Javier, pero piense en el mensaje que enviaríamos. Un gobierno que realmente escucha a la gente común, a los trabajadores. Sería un símbolo poderoso. Javier guardó silencio, considerando las palabras del presidente. Pensó en todas las veces que había sentido que su voz no importaba, que las decisiones se tomaban lejos, sin considerar a personas como él. Y ahora tenía la oportunidad de cambiar eso. De acuerdo, dijo finalmente, pero quiero que sea en mi taller. Ese es mi mundo, mi realidad. Si vamos a hacer un anuncio, hagámoslo donde se vive la verdad. El presidente sonrió, evidentemente complacido con la idea. Al salir del Palacio de Nariño, Javier sentía que caminaba en una nube. ¿Cómo explicaría a su familia, a sus vecinos, lo que acababa de suceder? ¿Cómo les haría entender que el presidente de Colombia quería su consejo, su opinión, su perspectiva? Cuando regresó al barrio, la noticia ya se había esparcido aún más. Algunos vecinos habían visto en redes sociales fotos de Javier entrando al palacio. Los rumores corrían rápido. Algunos decían que había sido arrestado, otros que le habían ofrecido un puesto en el gobierno. La realidad, como siempre, era más compleja que cualquier rumor. Esa noche, Javier reunió a sus vecinos más cercanos en el patio trasero de su casa. Quería explicarles personalmente lo que estaba pasando, lo que significaría para él y, potencialmente, para todos ellos. El presidente quiere escucharnos, les dijo con voz emocionada pero firme. Quiere saber cómo vive la gente real, qué problemas enfrentamos, qué soluciones necesitamos, y por alguna razón cree que yo puedo ser esa voz. Doña Esperanza, la vendedora de arepas, fue la primera en hablar. Es porque eres honesto, Javier. Siempre lo has sido. Si alguien puede hablar por nosotros sin venderse, eres tú. Don Hernando, el taxista, asintió. Solo prométenos una cosa, Javier. No te olvides de nosotros cuando estés allá arriba con los poderosos. Javier sonrió con tristeza. Yo nunca estaré allá arriba, don Hernando. Mi lugar está aquí, con las manos en la grasa y los pies en la tierra. Solo seré un puente, nada más. Los días siguientes
fueron un torbellino de actividad. Asistentes presidenciales visitaron el taller para coordinar el evento. Periodistas intentaban conseguir entrevistas con Javier, quien rechazaba a la mayoría. Él no quería fama ni protagonismo. Solo quería cumplir con lo que consideraba su deber, ser una voz para quienes nunca habían sido escuchados. Finalmente, llegó el día del anuncio. El modesto taller de Javier había sido limpiado y organizado, pero él insistió en mantenerlo auténtico, con sus herramientas a la vista, con las manchas de grasa imposibles de quitar de las paredes, con el viejo calendario de una marca de aceite colgado junto a la puerta. Este era su mundo, y no quería disfrazarlo para las cámaras. Los vecinos se congregaron alrededor del taller desde temprano. Había un ambiente de expectación, de esperanza contenida. Para muchos, era la primera vez que veían a un presidente en carne y hueso, y que ese presidente viniera a su barrio, a un simple taller mecánico, parecía casi irreal. Cuando la caravana presidencial llegó, el barrio entero contuvo la respiración. Gustavo Petro bajó de su vehículo con la misma sencillez con la que había llegado días atrás, como un desconocido con un coche averiado. Se dirigió directamente a Javier, quien lo esperaba en la entrada del taller, y le estrechó la mano con firmeza. «¿Listo, Javier?», preguntó el presidente. «Nervioso, señor presidente, pero listo», respondió honestamente el mecánico. Frente a las cámaras de televisión y los periodistas que se habían congregado, el presidente Petro tomó la palabra. «Hace unos días tuve un problema con mi coche en este barrio. Venía de incógnito, sin escolta, porque quería ver por mí mismo la realidad que viven los colombianos. Y fue aquí, en este taller, donde conocí a Javier», señaló al mecánico. «Un hombre que, sin saber quién era yo, me ayudó con honestidad y me cobró un precio justo. Pero lo más valioso no fue la reparación de mi coche, sino la conversación que tuvimos». El presidente hizo una pausa y miró a su alrededor, a las casas humildes, a las calles sin pavimentar, a los rostros esperanzados de los vecinos. «Javier me habló de la realidad que viven los pequeños empresarios, los trabajadores, las familias de este y muchos barrios similares en toda Colombia. Me habló sin filtros, sin la diplomacia que suelen usar quienes me rodean. Y entendí algo fundamental. No podemos diseñar políticas públicas desde escritorios, sin escuchar a quienes vivirán sus consecuencias». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Petro continuó. «Por eso, hoy quiero anunciar la creación del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Económico Popular, un órgano consultivo que incluirá a personas como Javier, trabajadores, pequeños empresarios, ciudadanos de a pie, que conocen la realidad porque la viven cada día. Y me complace anunciar que Javier ha aceptado ser parte de este consejo». Los vecinos estallaron en aplausos. Algunos gritaban el nombre de Javier, otros lloraban de emoción. El mecánico, abrumado por la situación, apenas podía contener su propia emoción. «Este consejo», prosiguió el presidente, «tendrá voz y voto en la revisión de nuestros programas de apoyo económico. No queremos más políticas que se quedan en el papel. Queremos soluciones reales para problemas reales. Y para eso necesitamos escuchar a la Colombia real». Cuando el presidente terminó su discurso, le ofreció el micrófono a Javier. El mecánico, nervioso pero decidido, dio un paso al frente. «Yo no soy político ni experto», comenzó con voz temblorosa. «Solo soy un trabajador que ha vivido en carne propia lo difícil que es salir adelante con honestidad en este país. No prometo milagros ni soluciones mágicas. Solo prometo hablar con la verdad, llevar la voz de mi gente hasta donde sea necesario y nunca, nunca olvidar de dónde vengo». Sus palabras, simples pero poderosas, resonaron profundamente entre sus vecinos. No era un discurso elaborado, no tenía la retórica de un político profesional, pero tenía algo mucho más valioso:
autenticidad. Después del anuncio oficial, mientras los periodistas se dispersaban y el presidente se reunía brevemente con algunos vecinos, doña Esperanza se acercó a Javier con lágrimas en los ojos. Hoy, por primera vez en mi vida, siento que alguien como nosotros tendrá voz donde se toman las decisiones, dijo la anciana, tomando las manos de Javier entre las suyas. No nos falles, hijo. Javier sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de él, se trataba de toda una comunidad, de miles de personas como él en todo el país que por fin tendrían la oportunidad de ser escuchados. No lo haré, doña Esperanza, prometió con determinación. No lo haré. Un año después, el taller de Javier había cambiado, pero no de la manera que muchos hubieran esperado. No se había convertido en un negocio lujoso, ni había cambiado su ubicación. Seguía en el mismo barrio, con las mismas herramientas, atendiendo a los mismos vecinos. Pero algo era diferente. Ahora, en una esquina del taller, había un pequeño escritorio con una computadora, donde Javier revisaba documentos y respondía correos cuando no estaba reparando coches. Su participación en el Consejo Ciudadano lo había transformado. Seguía siendo el mismo hombre honesto y trabajador, pero ahora también era una voz respetada en los círculos donde se tomaban decisiones que afectaban a millones de colombianos como él. El programa Manos a la Obra, inspirado en gran parte por las experiencias que Javier había compartido, ya estaba en marcha. Era un programa revolucionario de apoyo a pequeños empresarios, con requisitos accesibles, trámites simplificados y, sobre todo, con un enfoque en la dignidad del trabajador. Miles de personas en todo el país habían recibido créditos justos, capacitación técnica y apoyo para formalizar sus negocios sin ahogarse en impuestos. Los resultados comenzaban a verse. Pequeños negocios florecían en barrios antes olvidados. El empleo local aumentaba y una nueva esperanza se sentía en comunidades que habían vivido demasiado tiempo en la desesperanza. Pero para Javier, el mayor logro no estaba en las estadísticas ni en los informes. Estaba en los rostros de personas como doña Esperanza, quien ahora tenía un pequeño local para vender sus arepas, o don Hernando, que había podido comprar un taxi nuevo y más seguro, o el padre de Lucía, que había conseguido abrir un taller de carpintería gracias a un microcrédito del programa. Esa tarde, mientras Javier terminaba de reparar un coche, recibió una visita inesperada. El presidente Petro, nuevamente vestido de forma sencilla y sin el aparato mediático que normalmente lo rodeaba, entró al taller. «Señor presidente», saludó Javier, sorprendido pero ya sin el nerviosismo de antes. «No esperaba verlo hoy». Petro sonrió. «Quería ver cómo estaba mi mecánico de confianza y también quería agradecerte personalmente». «¿Agradecerme?», preguntó Javier confundido. «Soy yo quien debe agradecer la oportunidad que me dio». El presidente negó con la cabeza. «No, Javier. Eres tú quien nos dio una oportunidad a nosotros, la oportunidad de entender realmente lo que el país necesita, lo que los trabajadores necesitan». Caminaron juntos hasta la entrada del taller, donde podían ver el barrio. Ya no era el mismo lugar de un año atrás. Las calles estaban pavimentadas, había nuevos negocios abiertos, se respiraba un aire de progreso y esperanza. El programa Manos a la Obra ha sido uno de los más exitosos de mi gobierno, comentó Petro, y gran parte de ese éxito se debe a que fue diseñado escuchando a personas como tú, no a burócratas o teóricos. Javier asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «La gente solo quiere una oportunidad justa, señor presidente, no piden más». «Y eso es precisamente lo que muchos políticos no entienden», respondió Petro. «Confunden caridad con justicia, asistencialismo con oportunidades reales». Se quedaron en silencio por un momento, observando la vida del barrio. Niños jugando, vecinos conversando, pequeños negocios atendiendo a sus clientes. Era una escena simple pero poderosa, la de una comunidad que comenzaba a prosperar. «¿Sabes qué es lo más valioso que me has enseñado, Javier?», preguntó finalmente el presidente. «Que la verdadera política no se hace en los palacios ni en los parlamentos, se hace en las calles,
en los barrios, en talleres como este, y que el verdadero progreso no se mide en cifras de crecimiento económico, sino en la dignidad de la gente común. Javier sonrió, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en apenas un año, de ser un mecánico anónimo a convertirse en un símbolo nacional de honestidad y trabajo digno, de reparar coches a ayudar a reparar un sistema que había estado averiado durante demasiado tiempo. Lo importante es no olvidar de dónde venimos, dijo Javier. Yo sigo siendo el mismo mecánico de siempre, y eso es lo que me permite seguir conectado con la realidad. Petro asintió con aprobación, y por eso seguirá siendo invaluable para este gobierno y para este país. Antes de marcharse, el presidente le entregó a Javier un sobre. Es la invitación oficial para el primer aniversario del programa Manos a la Obra. Queremos que seas el orador principal. Javier tomó el sobre, abrumado por el honor, pero decidido a mantenerse fiel a sus raíces. Hablaré con la misma honestidad de siempre, señor presidente. No esperaría menos de ti, Javier. Esa noche, sentado en el patio de su casa con su familia, Javier reflexionaba sobre el increíble giro que había dado su vida. Todo por un simple acto de honestidad, por hacer su trabajo como siempre lo había hecho, por ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio. Su hijo mayor, Santiago, quien ahora se encargaba del taller cuando su padre asistía a reuniones del consejo, lo miraba con admiración. «Papá, ¿alguna vez imaginaste que arreglar un coche te llevaría a cambiar el país?» Javier sonrió y negó con la cabeza. «Nunca, hijo. Pero eso es lo maravilloso de la vida. A veces, los actos más pequeños tienen las consecuencias más grandes». Carmen, su esposa, le tomó la mano con orgullo. «Lo importante es que sigues siendo tú mismo, el mismo hombre honesto del que me enamoré». Y era cierto. A pesar de la fama repentina, de las entrevistas en televisión, de las reuniones con ministros y empresarios, Javier seguía siendo el mismo. Sus manos seguían manchadas de grasa, su corazón seguía limpio y su compromiso con su comunidad seguía intacto. La historia de Javier se había convertido en un símbolo de esperanza para miles de colombianos, un recordatorio de que la honestidad y el trabajo duro sí importan, de que una sola persona puede marcar la diferencia, de que incluso en los sistemas más injustos, el cambio es posible cuando la gente común encuentra su voz. En barrios de todo el país, pequeños emprendedores, mecánicos, panaderos, costureras, carpinteros, todos aquellos que habían sido invisibles para el sistema, comenzaban a levantar la cabeza con renovado orgullo. Si Javier lo había logrado, ellos también podían. Y quizás, en ese cambio de mentalidad, en esa nueva esperanza que se extendía como una ola por las comunidades más olvidadas de Colombia, estaba el verdadero milagro. No en los programas gubernamentales, no en los créditos ni en las políticas públicas, sino en la renovada fe de la gente común en su propio poder para transformar su realidad. Esta historia nos recuerda que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden tener un impacto inmenso, que la honestidad y el trabajo duro, aunque a veces parezcan no ser valorados, eventualmente encuentran su recompensa, y sobre todo, que cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición social, puede ser un agente de cambio. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Javier? ¿Conoces a alguien como él, cuya honestidad y trabajo merezcan ser reconocidos? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dar like a este video. Si esta historia te inspiró, compártela con tus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán creer en un mundo mejor. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser conocidas. En un mundo donde a menudo parece que la deshonestidad y el oportunismo son recompensados, la historia de Javier nos recuerda que los valores fundamentales, la honestidad, la integridad, el trabajo duro y la compasión siguen siendo la verdadera base de cualquier cambio significativo y duradero. No necesitamos ser presidentes o personas poderosas para hacer la diferencia. A veces,
Todo lo que se necesita es un mecánico con las manos manchadas de grasa y el corazón limpio, dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. ¿Quién sabe? Tal vez tu próximo acto de bondad desinteresada pueda ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Como Javier, nunca subestimes el poder de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, porque a veces alguien está mirando. Y ese alguien podría ser la clave para un cambio que beneficie no solo a ti, sino a toda una comunidad.